Mis apreciados escribas, en este mes en que se recuerda el aniversario de la muerte de Ana Bolena, nos adentraremos en la vida de una de las mujeres más fascinantes y trágicas de la historia de Inglaterra. Su historia no es solo la de una reina, sino la de una mujer envuelta en ambición, amor, intrigas de corte y un destino que terminaría de la forma más dolorosa. Apoyándonos en la obra Las 6 esposas del rey Enrique VIII de Antonia Fraser, exploraremos no solo los hechos, sino también las emociones, los rumores y las verdades que rodearon a Ana, desde su ascenso meteórico hasta la corona, hasta la caída que la llevó al cadalso. Los invito a acompañarme en este recorrido histórico lleno de matices y también a seguirme en todas mis redes sociales, que les dejaré en la cajita de descripción y en el primer comentario. Sin más, empecemos. Ana Bolena nació hacia los años 1500 o 1501, en una fecha que no puede fijarse con exactitud, aunque suele situarse entre finales de mayo y comienzos de junio. Su lugar de nacimiento más probable fue Blickling, en el condado de Norfolk, donde transcurrió parte de su infancia. Fue hija de Thomas Boleyn y de Elizabeth Howard. Su padre pertenecía a una familia en ascenso dentro de la nobleza inglesa, mientras que su madre formaba parte de los poderosos Howard, un linaje con conexiones directas con la alta aristocracia y con ascendencia real. Aunque la familia Boleyn no se encontraba entre las más antiguas ni prestigiosas del reino, su posición se había consolidado a lo largo de generaciones mediante matrimonios estratégicos y el servicio a la corona. Por línea materna, Ana descendía del rey Eduardo I de Inglaterra. Un vínculo lejano pero significativo en una época en la que incluso una pequeña porción de sangre real podía aumentar el valor político de una mujer. El talento lingüístico de Thomas Boleyn fue transmitido a su hija Ana, quien las utilizaría más adelante como herramientas decisivas en su ascenso. Consciente de esas cualidades, su padre tomó una decisión estratégica, enviarla siendo apenas una adolescente, de unos 12 o 13 años, a la corte de la archiduquesa Margarita en los Países Bajos. Allí ingresó como dama de honor, una posición modesta pero formativa. Thomas Boleyn eligió a Ana, no a su hermana Mary, porque percibía en ella mayor disciplina, inteligencia y capacidad de adaptación. En ese ambiente extranjero, Ana comenzó a formarse en un entorno exigente. Su primera carta conocida, escrita en francés aún imperfecto, deja ver tanto su aprendizaje como la presión bajo la que se encontraba. Debía convertirse en una mujer de reputación honesta para asegurar un futuro en la corte inglesa. La apuesta de su padre dio resultados. La joven causó buena impresión en la archiduquesa, lo que permitió que continuara su formación en un escenario aún más influyente, la corte francesa. Allí sirvió primero a la hermana del rey de Inglaterra y luego a la reina Claudia de Francia. Durante aproximadamente 6 o 7 años, Ana absorbió la cultura francesa, perfeccionó el idioma, adquirió modales refinados y desarrolló habilidades sociales basadas en la conversación, el ingenio y la insinuación controlada. A diferencia de otras cortes más permisivas, el entorno de la reina Claudia era estricto. Esto contribuyó a que Ana regresara a Inglaterra sin escándalos que mancharan su nombre. Hacia 1521, fue llamada de regreso a Inglaterra. El motivo fue práctico, un posible matrimonio destinado a resolver disputas de herencia dentro de su familia. Mientras esas negociaciones se desarrollaban, fue incorporada a la casa de la reina Catalina de Aragón como dama de honor. Su entrada en la corte quedó registrada en 1522, durante una mascarada en la que representó el papel de la perseverancia. En cuanto a su aspecto, los testimonios coinciden en despojarla de cualquier idealización. No encajaba en el modelo de belleza de su tiempo. No era rubia ni de piel clara, sino morena, de tez más oscura. Sin embargo, estas mismas diferencias contribuían a su singularidad. El embajador veneciano la consideró, no una de las mujeres más hermosas del mundo. Uno de sus capellanes favoritos dio la opinión de que Basie Blonde era más guapa. Sus ojos, muy oscuros, casi negros, eran descritos como brillantes y profundamente expresivos, enmarcados por cejas marcadas que acentuaban su intensidad. Su boca, considerada algo ancha para los estándares de la época, no era un defecto absoluto. En los retratos aparece ligeramente contenida, como si intentara moderar ese rasgo, lo que le daba una expresión ambigua, entre lo contenido y lo provocador. Era de estatura mediana, más alta que la reina Catalina de Aragón y de complexión delgada. Junto con la elegancia adquirida en Francia, le otorgaban una gracia notable, especialmente al bailar. A esto se sumaban su habilidad en la danza y una voz agradable para el canto, cualidades altamente valoradas en la corte. Se ha repetido con insistencia que poseía un sexto dedo en la mano izquierda. Sin embargo, parece haber sido un rumor de sus enemigos tras su caída. Resulta, además, poco probable si se considera el carácter de Enrique VIII, que llegó a rechazar a una de sus esposas por no parecerle lo suficientemente atractiva.
Es difícil sostener que se hubiera obsesionado con una mujer que presentara una deformidad visible de ese tipo. Destacaba por su carácter. Era ingeniosa, vivaz y capaz de sostener conversaciones interesantes, lo que la convertía en una compañía atractiva. Esa misma vivacidad podía volverse impaciencia. Tenía un temperamento que, en ocasiones, se expresaba con dureza y esa combinación la distinguía de muchas de sus contemporáneas. Su primer intento de matrimonio, vinculado a la disputa por la herencia Ormonde, no llegó a concretarse, pero poco después protagonizó un episodio más revelador, su relación con Henry Percy, heredero del condado de Northumberland. Según George Cavendish, la relación entre Henry Percy y Anna Bolena pasó rápidamente de un trato cortesano a un vínculo serio. Percy se enamoró de ella y fue correspondido, hasta el punto de que ambos quedaron ligados por una promesa de matrimonio o precontrato. En el contexto de la época, esto podía tener consecuencias legales si la relación se consumaba. La intervención del cardenal Thomas Wolsey puso fin al romance, probablemente por razones políticas más que personales, ya que interfería con otros planes matrimoniales para Ana. Percy intentó resistirse, defendiendo el linaje de Ana y su derecho a elegir, pero fue obligado a someterse. Su padre intervino y terminó casándose con Mary Talbot en 1524. Aún así, el episodio dejó dudas persistentes. Años después, se afirmó que había existido un precontrato, lo que generó inquietud cuando Ana comenzó su relación con Enrique. Aunque Percy lo negó bajo juramento en 1536, lo hizo en circunstancias de presión. En cuanto a Thomas Wyatt, su relación con Ana es más incierta. Existen indicios en su poesía de una atracción, pero no pruebas de un vínculo real. Wyatt, además, estaba casado, por lo que todo apunta a admiración, tensión y distancia. Sus propios versos hablan más de renuncia que de posesión, y tras la caída de Ana, estas insinuaciones fueron exageradas por sus enemigos. Hacia 1526, en un ambiente festivo, comenzó el interés de Enrique por Ana. Su pasión quedó reflejada en cartas escritas de su puño y letra, donde no aparece un hombre que posee, sino uno que ruega y duda. Ana, por su parte, no cedió fácilmente. No aceptó el papel de amante pasajera, lo que intensificó aún más el deseo del rey. En mayo de 1527, Enrique VIII decidió que quería separarse de Catalina de Aragón, pero no un divorcio como lo entendemos hoy. Lo que buscaba era una anulación, es decir, declarar que su matrimonio nunca había sido válido. Si lo lograba, Catalina volvería a ser simplemente la viuda de su hermano, el príncipe Arturo. El rey encontró respaldo en la Biblia, concretamente en el libro de Levítico, donde se afirma, si uno toma por esposa a la mujer de su hermano, quedarán sin hijos. Para Enrique, esto explicaba su tragedia, no tener un hijo varón. Convencido de que había pecado, creyó que Dios lo castigaba, y que corregir ese error le traería finalmente el heredero que tanto deseaba. Pero había un problema. Otro texto bíblico, el libro del Deuteronomio, decía exactamente lo contrario, que un hombre debía casarse con la viuda de su hermano para darle descendencia. Esto debilitaba completamente su argumento. Aún así, Enrique no dudó. Dios me ha hablado por mi conciencia, llegó a creer, convencido de que su deseo y la voluntad divina eran lo mismo. Mientras tanto, Catalina se mantuvo firme. Para ella, su matrimonio era legítimo, nunca había consumado su unión con Arturo, y había sido esposa verdadera de Enrique durante casi 20 años cuando el rey le comunicó sus dudas en 1527. Ella reaccionó con lágrimas, pero luego con una firmeza inesperada. No aceptaría retirarse ni reconocer la invalidez del matrimonio. A todo esto se le conoce como el gran asunto del rey. Mientras tanto, Enrique seguía escribiendo a Ana Bolena con pasión, llamándola, la mujer que más valoro en el mundo. Ana Bolena no solo conquistaba el corazón del rey, sino también su mente. Se decía que le mostraba libros considerados peligrosos o incluso heréticos. Uno de ellos fue A Supplication of the Beggars de Salmon Fish, que criticaba duramente al clero por enriquecerse a costa del pueblo. El rey quedó tan impresionado que incluso ofreció ayuda al autor. Pero aún más influyente fue The Obedience of a Christian Man de William Tyndale. Tras leerlo, él declaró, este es un libro que yo y todos los reyes debemos leer. La idea era poderosa, el rey debía tener autoridad sobre la iglesia en su propio reino. Mientras tanto, Ana también jugaba el juego político de la corte, favoreciendo a su familia y aliados. Sin embargo, un episodio dejó claro que, aunque enamorado, el rey seguía teniendo el control. Cuando intentaron imponer a una mujer con mala reputación como abadesa, Enrique se negó firmemente. Durante 1528, las cartas del rey muestran un tono más contenido pero igual de intenso. Él hablaba del futuro que esperaba con Ana, de ese momento que tanto deseaba, el momento por el cual he aguardado tanto.
Incluso en medio de una epidemia, cuando Ana enfermó, le escribió: de buen grado soportaría la mitad de vuestra enfermedad. Pero también dejaba ver su pasión más directa, deseando estar en los brazos de mi querida. Al mismo tiempo, el proceso del divorcio avanzaba lentamente. El Papa Clemente VII autorizó una investigación dirigida por Thomas Wolsey y el cardenal Lorenzo Campeggio. Cuando Campeggio llegó a Inglaterra en 1528, el rey y Ana estaban convencidos de que su matrimonio era inevitable. Como decía un embajador, lo consideran cierto, como si el de la reina ya se hubiese disuelto. Pero el pueblo no pensaba igual. Muchos apoyaban a Catalina de Aragón y murmuraban que todo era por deseo del rey. Eso lo enfurecía profundamente. Ante la dificultad, surgió una solución: que Catalina se retirara a un convento. Pero ella se negó. Bajo juramento, declaró que había llegado virgen a su unión con Enrique. Y dejó clara su postura: era y siempre había sido su legítima esposa. Aceptar el convento significaba admitir que había vivido en pecado durante 20 años, algo imposible para ella. Además, estaba en juego el futuro de su hija, la princesa María. Evidentemente, los acontecimientos de la corte no solo giraban en torno al conflicto matrimonial del rey Enrique, sino también a la creciente presencia de Ana Bolena dentro de ese escenario. Aunque no era reina, ya ocupaba un lugar visible en la dinámica cortesana, tenía sus propias habitaciones, sus damas y participaba activamente en la vida del palacio, integrándose incluso en espacios compartidos con la reina Catalina de Aragón. Según el cardenal Lorenzo Campeggio, el rey ya mostraba públicamente su afecto hacia Ana Bolena, tratándola casi como si fuera su esposa, a pesar de seguir casado oficialmente con Catalina. Durante este periodo, la posición de Ana dentro de la corte se consolidaba cada vez más, no de manera oficial, pero sí en la práctica cotidiana y en la cercanía evidente con el rey. Era costumbre de Ana Bolena, cuando la ocasión era adecuada, dejarse ver con un libro francés en la mano, que es útil y necesario para enseñar y descubrir el verdadero y recto camino de toda la virtud. Durante la Cuaresma de 1529, en particular, se la podía ver en la corte leyendo una traducción al francés de las epístolas de San Pablo, donde están contenidos todo el estilo y la regla de una buena vida. Esta imagen de la dama del rey llamó la atención de algunos miembros de la corte y contribuyó a reforzar su perfil como mujer interesada en la devoción y en la lectura religiosa. Sin embargo, no todos percibían esta conducta de la misma manera. El cardenal Lorenzo Campeggio observaba con preocupación la circulación de libros de tendencia reformista en la corte, lo que vinculaba indirectamente con el entorno de Ana. Durante el desarrollo de estos acontecimientos, la presencia de Ana Bolena en la corte era cada vez más visible. Su influencia se hacía evidente en el entorno del rey Enrique, aun cuando oficialmente el matrimonio con la reina Catalina de Aragón seguía vigente. Para muchos, representaba una figura asociada a los cambios que se estaban gestando tanto en lo político como en lo religioso. La opinión popular tendía a interpretarla de forma negativa, considerándola responsable de la situación matrimonial del rey. El 21 de junio, en la Cámara de Blackfriars, tuvo lugar el juicio sobre el matrimonio de Enrique y Catalina de Aragón. Aunque el rey justificó sus dudas como un asunto de conciencia, muchos entendían que el contexto real estaba marcado por la influencia creciente de Ana Bolena, cuya presencia en la corte condicionaba la situación. Durante el proceso, Catalina defendió la validez de su matrimonio y rechazó la autoridad del tribunal, abandonando la sesión. A pesar de no intervenir directamente, Ana Bolena seguía siendo una figura central en el trasfondo del conflicto, influyendo tanto en el entorno del rey como en la interpretación general del juicio. Tras abandonar la corte, Catalina de Aragón se trasladó a Greenwich, donde el cardenal Thomas Wolsey intentó persuadirla para que aceptara la voluntad del rey, sin éxito. El tribunal continuó sin ella, declarándola contumaz y centrando el debate en si su primer matrimonio con Arturo Tudor había sido consumado. Se presentaron testimonios contradictorios, algunos afirmaban que sí hubo consumación, basándose en comentarios del joven Arturo, mientras otros ponían en duda esas afirmaciones o defendían la honestidad de la reina. En el fondo, el proceso se estancó porque era prácticamente imposible probar con certeza lo ocurrido décadas atrás. Mientras tanto, la defensa de Catalina se fortalecía con apoyo internacional, especialmente de su sobrino, el emperador Carlos V, lo que llevó al Papa Clemente VII a trasladar el caso a Roma. El tribunal en Inglaterra terminó sin dar el veredicto que deseaba el rey Enrique VIII. En este punto, Ana Bolena emerge con mayor fuerza política, su influencia crece visiblemente, consolidándose como figura central en la corte. Su relación con el rey era intensa pero conflictiva, discutían con frecuencia, sin embargo, estas discusiones parecían fortalecer la relación, ya que el rey se sentía atraído por su carácter apasionado e impredecible.
El embajador Eustace Chapuis percibió que el rey actuaba más por pasión que por conciencia, señalando que su obsesión por la dama hacía casi imposible que cambiara de decisión. Ana también mostraba una fuerte inseguridad y ambición. Temía que el rey la abandonara después de haber esperado años, y lamentaba haber perdido oportunidades de un matrimonio ventajoso. Aún así, su influencia crecía, volviéndose cada vez más poderosa y segura, llegando a amenazar a miembros de la corte y enfrentarse incluso a nobles importantes. Gran parte del pueblo la rechazaba, viéndola como la responsable del sufrimiento de Catalina y como símbolo de un amor considerado inmoral. Desde 1529, Ana Bolena empezó a recibir grandes lujos financiados por Enrique, reflejando una vida dedicada al placer. Incluso se construyó el palacio de Whitehall Palace para evitar la convivencia con Catalina de Aragón. El intento del rey de justificar el divorcio con el apoyo de universidades europeas dio resultados divididos, por lo que el conflicto quedó estancado y dependiente del Papa Clemente VII, quien evitaba decidir por razones políticas. Ante esta situación, Enrique empezó a cuestionar la autoridad papal y considerar una ruptura con Roma. Con el apoyo de Thomas Cromwell, presionó al clero, que terminó reconociéndolo como jefe supremo de la Iglesia en Inglaterra, marcando un alejamiento de la autoridad del Papa. La presión del pueblo, que incluso le gritaba, «Vuelve con tu esposa», aumentaba su irritación. Finalmente, la separación se hizo efectiva cuando Catalina fue enviada lejos de la corte. La inminente alianza con Francia permitió a Enrique dar un paso decisivo en la legitimación de Ana Bolena. Buscando apoyo frente a Carlos V y presión sobre el Papa, organizó un encuentro con Francisco I de Francia entre Boulogne y Calais. El embajador Jean du Bellay facilitó la cercanía entre la corte inglesa y la francesa, promoviendo incluso la presencia de Ana en las celebraciones. Aunque la situación de Ana era ambigua, Enrique dejó claro su intención de elevarla. El 1 de septiembre de 1532 fue nombrada marqués de Pembroke, con grandes propiedades. Señal de que ya era considerada su futura esposa. A pesar de las protestas del pueblo, en Calais fue tratada con honores de reina e incluso abrió el baile con el rey francés. El viaje también estuvo rodeado de tensiones diplomáticas y apariencias engañosas, ya que Francisco I mostró apoyo a Enrique, pero en realidad mantenía una postura ambigua frente al Papa. Durante la estancia en Calais, es probable que la relación entre Enrique y Ana se consumara plenamente, tras años de espera. Hacia finales de 1532, Ana quedó embarazada, lo que aceleró la urgencia del matrimonio. Así, alrededor del día de San Pablo, 25 de enero de 1533, el rey se casó en secreto con ella. Sin embargo, el matrimonio aún no era reconocido oficialmente, ya que no se había anulado el anterior con Catalina de Aragón. En abril de 1533, la noticia se hizo pública y Catalina fue informada de que debía asumir el título de princesa viuda. A pesar del golpe emocional, se mantuvo firme. Mientras tanto, el proceso de anulación avanzó en Inglaterra bajo la autoridad de Thomas Cranmer, quien el 23 de mayo declaró inválido el matrimonio con Catalina. La coronación de Ana Bolena el 1 de junio de 1533, cuando estaba embarazada de casi 6 meses, supuso su apoteosis. La coronación de una reina era un acto simbólico y solemne, cuya importancia trascendía la del matrimonio con el rey, que por lo general se celebraba en privado. No todas las reinas eran coronadas, aquellas que eran ungidas realmente, adquirían conciencia de una santidad especial ligada a ese rito. Tomás Moro, pese a su oposición a las políticas religiosas del rey, aceptaba el matrimonio con Ana como parte de la providencia divina y afirmaba que no murmuraría ni disputaría al respecto, pues, esa noble mujer había sido ungida realmente reina. El momento de la coronación de una consorte podía variar, pero solía estar estrechamente relacionado con la expectativa de herederos. En este caso, la visible fecundidad de Ana, ella está ahora un poco grande con el hijo, según Thomas Cranmer, la convertía en una candidata ideal. Como señaló Hall, muchos interpretaban que Dios favorecía el nuevo matrimonio precisamente porque la nueva reina pronto estuvo embarazada. Las muertes de los hijos varones de Catalina habían sido interpretadas como señal del desagrado divino hacia su unión con el rey. Una anécdota relatada por Chapuis cuenta que Ana discutió con su padre, Thomas Boleyn, sobre su vestido. Ella había añadido tela para acomodar su embarazo y ante la sugerencia de retirarla, respondió con su habitual carácter que se encontraba en una situación mejor de la que él habría deseado. Mientras tanto, los versos públicos predecían una edad dorada basada en el nacimiento de un hijo varón, lo que llenaba de esperanza a los presentes. Como preparación para la ceremonia, Ana fue trasladada desde Greenwich hasta la Torre de Londres por vía fluvial el 29 de mayo. Iba, ataviada con rica tela dorada y escoltada por unas 50 embarcaciones adornadas.
El testigo Antonio de Huaraz describió un espectáculo impresionante. Durante kilómetros solo se veían barcas y botes todos adornados, acompañados de música. Sin embargo, el estruendo de la artillería era tal que parecía que el mundo estuviera a punto de terminarse, rompiendo incluso ventanas en los alrededores. A su llegada, Enrique la recibió con amoroso semblante y la besó públicamente. Pasaron juntos 2 noches en la torre, que había sido recientemente remodelada bajo la supervisión de Thomas Cromwell. Las mejoras fueron considerables, con grandes gastos y la construcción de nuevas galerías y aposentos destinados a la nueva reina, reflejando claramente que ahora Ana ocupaba el lugar privilegiado. No obstante, hubo tensiones incluso en los preparativos. Ana insistió en usar la barca real de su predecesora, lo que provocó descontento en el rey. El duque de Norfolk comentó que esto enfadó a Enrique, y el chambelán de Ana fue reprendido. Chapuis, siempre crítico, expresó su deseo de que Ana se contentara con poseer la barca, las joyas y el esposo de la reina, sin pretender también la vida de la reina y la princesa. A pesar del esplendor, existían signos de descontento popular. Algunos londinenses se burlaban de las iniciales reales con A, y la recepción no fue tan entusiasta como en tiempos de Catalina. Sin embargo, en la procesión oficial todo fue magnificencia. Ana apareció con una imagen cuidadosamente construida, cabello suelto como una novia, vestido de brocado carmesí, joyas deslumbrantes y una sarta de perlas más grandes que garbanzos. Era llevada en litera bajo dosel, encabezando una impresionante comitiva. Durante el recorrido, se representaron escenas alegóricas y se recitaron versos en su honor. El gramático Robert Wedgwood la comparó con figuras clásicas, afirmando que superaba a Penélope y Helena. También se incorporaron símbolos cristianos, especialmente la figura de Santa Ana, reforzando su imagen de legitimidad y virtud. Las representaciones continuaron a lo largo del trayecto, desde Apolo y las musas hasta escenas del Nuevo Testamento. Autores como John Leland y Nicholas Udall compusieron versos que, aunque no sobresalían por su calidad, reforzaban el mensaje central, la esperanza en un heredero. En Cheapside, Ana recibió un regalo de la ciudad, 1000 marcos de oro, agradeciendo, con su corazón y su mente, aunque algunos críticos consideraron su conducta poco refinada. En otra escena, basada en el juicio de París, Ana ocupaba el lugar de Venus, recibiendo la manzana dorada. Pero la representación más significativa proclamaba abiertamente el propósito de toda la ceremonia: Reina Ana, cuando de su nuevo hijo varón, habrá un nuevo mundo dorado para tu pueblo. Confiada en ello, Ana respondió, amén, con evidente satisfacción. Aunque algunos testigos señalaron la falta de entusiasmo popular, e incluso se cuenta que Ana comentó que había visto muchas gorras y unas cuantas lenguas. Esos detalles no empañaron su momento de gloria. Al día siguiente, en la abadía de Westminster, fue coronada por Cranmer, con todas las ceremonias, como corresponde. La mayoría de los nobles asistieron, aunque algunos, fieles a Catalina, se ausentaron. Tras la coronación, se celebró un gran banquete en Westminster Hall y al día siguiente hubo justas. Todo parecía seguir el orden tradicional, aunque con una diferencia significativa: el rey no participó en los torneos. Tras la coronación, Enrique se mostraba satisfecho y feliz, sobre todo por el embarazo de Ana, ya que creía que finalmente tendría el tan esperado heredero varón. A diferencia de Catalina de Aragón, ella no toleraba las infidelidades o coqueteos del rey, lo que provocaba enfrentamientos en los que Enrique llegaba a amenazarla con rebajarla así como la había elevado. Aún así, Enrique se sentía orgulloso de sí mismo como hombre, porque el embarazo de Ana confirmaba su capacidad de tener hijos. Algo que para él era muy importante después de años sin un heredero varón. Cuando el 7 de septiembre de 1533 nació una niña, la futura Isabel I de Inglaterra, el resultado fue una gran sorpresa y decepción para todos, especialmente para el rey. Incluso el anuncio oficial tuvo que corregirse apresuradamente de príncipe a princesa, lo que refleja claramente que nadie esperaba ese resultado. Para el bautismo de la princesa Isabel, Ana Bolena solicitó a Catalina de Aragón una tela especial traída desde España, pero Catalina se negó rotundamente, considerando el hecho ilegítimo y negándose a colaborar de cualquier forma. Este gesto simbolizó su firme resistencia a reconocer el nuevo matrimonio del rey. El bautismo, además, fue mucho menos espléndido de lo esperado, ya que el nacimiento de una niña en lugar de un varón frustró las celebraciones previstas. Aún así, la ceremonia se realizó con figuras importantes como Cranmer, pero dejó claro que el antiguo orden había terminado. Catalina quedaba apartada y su hija ya no era heredera. El nacimiento de Isabel cambió profundamente la situación de María y
Aunque inicialmente no se había insistido en su ilegitimidad, fue desplazada tras el nacimiento de su hermanastra y finalmente subordinada dentro de la nueva casa de la infanta. Sin embargo, María seguía siendo una figura importante tanto dentro como fuera del reino por su linaje y conexiones internacionales. La relación entre Ana Bolena y María estuvo marcada por los celos y la tensión. Ana veía en la princesa una amenaza para su propia posición y llegó a expresar comentarios duros contra ella. Ella haría de la princesa una criada de su casa o la casaría con algún sirviente, lo que evidencia su inseguridad. A pesar de haber dado una hija al rey, el problema central seguía sin resolverse, la falta de un heredero varón. Esto mantenía la presión sobre Ana, especialmente porque María, al ser mayor, podía reclamar mejores derechos en ciertas circunstancias. En consecuencia, ni la legitimidad de Isabel ni la estabilidad dinástica estaban aseguradas. Además, el contexto político agravaba la incertidumbre. Existían posibles alianzas matrimoniales para María que podían fortalecer su posición, mientras familias con sangre real como los Courtenay o los Pole representaban potenciales focos de oposición. A esto se sumaba el caso de Elizabeth Barton, cuyas profecías contra el matrimonio del rey aumentaron la paranoia en la corte. Todo esto reflejaba un ambiente de tensión constante, donde la falta de un heredero masculino mantenía abierto el problema sucesorio. Finalmente, la presión sobre Ana Bolena aumentó aún más cuando quedó nuevamente embarazada en 1534, despertando esperanzas en el rey. Enrique VIII deseaba un hijo varón que asegurara la dinastía y pusiera fin a los conflictos. Entre el 8 de marzo y el 8 de abril se realizaron importantes preparativos en el Palacio de Eltham ante la esperada llegada de un príncipe. Si se considera que el embarazo de la reina tenía alrededor de 4 meses en ese momento, es probable que la concepción hubiera ocurrido en noviembre. Apenas 2 meses después del nacimiento de la princesa Isabel, algo posible dado que la reina no amamantaba a su hija, lo que facilitaba un nuevo embarazo. En cuanto a la crianza de la pequeña Isabel, ésta se desarrollaba según las costumbres de la realeza, muy alejadas del concepto moderno de maternidad. La niña fue puesta al cuidado de Lady Bryan y contaba con su propia casa, como correspondía a su rango. Fue destetada a los 13 meses por orden del rey, lo que evidencia la formalidad y el carácter ceremonial que predominaba en la vida de los hijos reales. Aunque este sistema pueda parecer distante, no necesariamente implicaba falta de afecto materno. Existen testimonios que sugieren la ternura de la reina hacia su hija, como el deseo de asegurar su formación espiritual o escenas en las que la presentaba con súplica ante el rey. Sin embargo, en ese contexto, el deber principal de la reina era dar un heredero varón, lo cual ocupaba el primer lugar en sus prioridades. El ambiente en la corte durante este tiempo estaba marcado tanto por la esperanza como por la tensión. La relación entre el rey y la reina parecía haberse fortalecido nuevamente y se decía que él manifestaba un profundo apego hacia ella. Esta renovada cercanía coincidía con el embarazo, lo que aumentaba las expectativas de que finalmente naciera el ansiado hijo varón. Informes de la época reflejan este optimismo, señalando que la reina tenía un buen vientre y expresando el deseo de que Dios concediera un heredero. Incluso el propio rey confiaba en que la princesa Isabel pronto dejaría de ser su heredera, convencido de que el nacimiento de un hijo varón era inminente. Lo que reforzaba la idea de que todo formaba parte de un plan divino para asegurar el futuro del reino. El embarazo terminó en fracaso, probablemente con la pérdida de un hijo antes de tiempo, aunque nunca se anunció oficialmente. Durante meses hubo señales claras de gestación, pero hacia finales de septiembre se supo que ya no estaba encinta, lo que generó dudas y rumores en la corte. Este hecho fue un golpe muy duro, no solo a nivel personal, sino político, ya que para Enrique significaba que su nueva esposa podía no ser capaz de darle el tan esperado heredero varón, debilitando así la seguridad de su posición como reina. Tras el fracaso del embarazo de 1534, la posición de Ana Bolena comenzó a volverse más frágil, no solo en lo personal sino dentro de todo su entorno político y emocional. Aunque algunas voces insinuaban que el embarazo había sido falso, lo más aceptado es que si estuvo encinta y perdió al bebé, probablemente un varón. Lo que resultó devastador en un contexto donde su valor como reina dependía casi exclusivamente de darle un heredero a Enrique VIII. Este fracaso no fue interpretado como un accidente aislado, sino como una señal peligrosa. El rey empezó a ver en Ana el mismo problema que había atribuido antes a Catalina de Aragón, es decir, la incapacidad de asegurar la sucesión masculina. A partir de entonces, Ana vivió bajo una presión constante, buscando desesperadamente un nuevo embarazo que restaurara su seguridad. Sin embargo, la situación se complicaba por factores íntimos. Es muy probable que el propio Enrique enfrentara episodios de impotencia, algo que, lejos de asumir, proyectaba indirectamente sobre su esposa.
Esto generaba tensión entre ambos, y según testimonios posteriores, Ana llegó a expresar con frustración que el rey no podía satisfacer a una mujer. Una declaración peligrosa en una corte donde cualquier palabra podía volverse en su contra. Mientras tanto, Enrique, fiel a su carácter, no asumía responsabilidad. Su frustración se traducía en distanciamiento emocional y en el creciente interés por otras mujeres más jóvenes, como Jane Seymour. En paralelo, el ambiente político y social tampoco favorecía a Ana. Aunque Catalina de Aragón estaba aislada en el castillo de Kimbolton, debilitada y enferma, su figura seguía siendo profundamente respetada por el pueblo. La memoria de la buena reina Catalina contrastaba con la imagen controvertida de Ana, alimentada por rumores, sátiras y tensiones religiosas. Incluso en la corte se percibían señales de descontento, burlas encubiertas, ejecuciones de opositores como Tomás Moro, y un clima general de miedo y división. Catalina ya no representaba una amenaza política directa, pero su hija María sí comenzaba a ocupar ese lugar simbólico, convirtiéndose en un foco de resistencia. Mientras tanto, Ana, consciente de este escenario, reaccionaba con ansiedad y, en ocasiones, con dureza, llegando incluso a culpar a María del conflicto que vivía. Su carácter, descrito como apasionado y volátil, junto con la presión constante por concebir, la hacían cada vez más vulnerable. Sin embargo, a finales de 1535, parecía recuperar momentáneamente la esperanza, quedó nuevamente embarazada, lo que devolvió por un breve tiempo su posición de seguridad y felicidad. Justo cuando la salud de Catalina se deterioraba gravemente. Tras la muerte de Catalina de Aragón, la corte vivió una mezcla de duelo oficial, tensiones políticas y movimientos estratégicos inmediatos. Aunque su figura seguía siendo venerada por muchos, su ausencia eliminó cualquier obstáculo legal o religioso para que Enrique pudiera redefinir su situación matrimonial bajo la nueva estructura eclesiástica que él mismo había impulsado. En la práctica, esto significaba que su matrimonio con Ana Bolena quedaba expuesto sin el contrapeso simbólico de la antigua reina, debilitando aún más la posición de Ana en una corte ya marcada por la inestabilidad. El impacto del aborto sufrido por Ana a inicios de 1536 fue decisivo. La pérdida del hijo varón, en un contexto donde la continuidad dinástica era esencial, no solo fue una tragedia personal, sino también un golpe político irreversible. Para Enrique, este nuevo fracaso reforzó una percepción ya arraigada, la incapacidad de Ana para producir el heredero masculino que justificaba todo el conflicto previo con Catalina. A diferencia de otros momentos, esta vez no hubo margen para reinterpretaciones favorables ni excusas creíbles. La frustración del rey se transformó en distanciamiento emocional y en una rápida reconfiguración de sus afectos. En paralelo, la presencia de Jane Seymour comenzó a ganar un peso creciente dentro del entorno íntimo del monarca. Su comportamiento reservado, su imagen de discreción y obediencia, y la ausencia de conflictos abiertos con la corte la colocaban en una posición diametralmente opuesta a la de Ana. Este contraste resultaba políticamente útil para los sectores de la corte que buscaban una nueva estabilidad y emocionalmente atractivo para Enrique, que empezaba a mostrar cansancio frente a las tensiones constantes de su segundo matrimonio. Mientras tanto, Ana intentaba sostener su posición en un ambiente cada vez más hostil. Las interpretaciones religiosas del fracaso del embarazo, los rumores de maldición o hechicería, y las intrigas internas de la corte reforzaban la idea de que su influencia estaba disminuyendo. La muerte de Catalina, lejos de consolidarla, había eliminado la última narrativa que aún podía serle indirectamente favorable, la de la esposa que había reemplazado a una reina legítima pero viva. Ahora, sin Catalina y sin hijo, Ana quedaba sola frente a un rey que ya no encontraba en ella ni utilidad política ni satisfacción personal. Con el aborto del hijo varón a inicios de 1536, la situación de Ana Bolena en la corte entró en una fase crítica. Mientras Ana intentaba mantener su estatus en medio de la presión y la incertidumbre, comenzaron a consolidarse las expectativas en torno a Jane Seymour, presentada por sus partidarios como una alternativa más conveniente para el rey, que todavía no era reina ni figura oficial de poder. Su presencia fue adquiriendo peso dentro de las dinámicas cortesanas, especialmente porque coincidía con el creciente desgaste de la posición de Ana. El regreso a Greenwich marca un punto de quiebre definitivo en la situación de Ana Bolena. Durante las celebraciones del 1 de mayo, mientras la corte participaba en un torneo tradicional, el rey Enrique recibió un mensaje inesperado que lo obligó a retirarse abruptamente, llevándose consigo a Sir Henry Norris sin dar explicación alguna. Ese gesto, aparentemente repentino, rompe el orden ceremonial y simboliza el inicio de una ruptura irreversible. El rey abandona el espacio público y, con ello, también abandona simbólicamente a la reina, sin despedirse ni volver a verla. A partir de ese momento, los acontecimientos se aceleran con rapidez.
En el camino hacia Londres, Enrique comunica a Norris ciertas revelaciones atribuidas a Mark Smitten, lo que desencadena su arresto inmediato y posterior traslado a la Torre de Londres. La detención de figuras cercanas a la reina, especialmente la de su propio hermano, Lord Rochford, intensifica el clima de miedo en la corte. La caída de su familia directa deja a Ana completamente aislada, mientras el resto de la nobleza comprende que nadie está a salvo. El arresto de la propia reina Ana en Greenwich al día siguiente marca el colapso total de su posición. Es llevada ante una comisión encabezada incluso por su tío Norfolk, donde se le imputan cargos extremadamente graves: adulterio, incesto y conspiración para asesinar al rey. Estos cargos no solo implicaban la muerte política, sino también la posibilidad de una ejecución especialmente brutal. Su traslado a la Torre de Londres no es simplemente una detención, sino una caída pública desde la coronación hasta la deshonra absoluta. En ese recorrido final, la diferencia con su entrada triunfal como reina 3 años antes resulta devastadora. Si antes había sido recibida entre celebraciones, música y símbolos de poder, ahora avanza en silencio hacia la prisión, debilitada emocionalmente y consciente de su aislamiento. Su reacción en la torre, llanto, gritos y súplicas, reflejan no solo miedo, sino también la ruptura completa de su mundo político y personal. Mientras tanto, Enrique permanece distante de la escena, ya emocionalmente volcado hacia Jane Seymour, cuya presencia en la corte se mantiene cuidadosamente protegida. En cuanto al juicio de Smeaton, Norris, Beston y Brereton, celebrado en Westminster Hall el 12 de mayo, se observó un claro contraste entre la extensa lista de supuestos adulterios y conspiraciones en Hampton Court, Greenwich y York Place, Vitel, que fue leída formalmente, y las habladurías de la época, posteriormente adornadas y amplificadas. Muchos de los cargos resultaban difíciles de sostener, como la acusación de que la reina habría cometido adulterio con Norris pocas semanas después del nacimiento de la princesa Isabel, cuando aún se encontraba retirada en Greenwich, antes de la ceremonia religiosa que marcaba el regreso oficial de una mujer a la vida pública tras el parto. Sin embargo, tales rumores, por sí solos, no constituían prueba alguna. Entre los acusados, Mark Smitten, joven músico de la corte, fue presentado como alguien enamorado de la reina y supuestamente favorecido con dinero por ella. Sus ropas elegantes despertaban sospechas y celos, especialmente considerando su origen humilde y la limitada remuneración que recibía del rey. A Weston también se le atribuyeron pagos similares, aunque estos regalos formaban parte del papel habitual de la reina como protectora de jóvenes cortesanos. En el caso de Smeaton, se sugería incluso un amor no correspondido hacia la reina, lo cual no constituía delito alguno, pero no existía evidencia de reciprocidad por parte de Ana Bolena. Las versiones posteriores, como la de Antonio de Guaras, que afirmaba un amor apasionado de la reina hacia Smeaton, no tienen mayor valor que otros relatos de autores hostiles a la figura de Ana, quien había desplazado a Catalina de Aragón. Según otra historia, la reina habría reprochado a Smeaton su presunción al insinuar que no era de origen noble, a lo que él habría respondido: una mirada basta para mí, y adiós entonces. En el caso de Sir Francis Weston, se le atribuyeron insinuaciones similares hacia la reina, aunque con mayor discreción, además de su coqueteo con Madge Shoughton, prima de la reina y prometida de Sir Henry Norris. Este comportamiento molestó a Ana Bolena, quien lo reprendió, aunque parte de su enojo también pudo dirigirse a Madge Shoughton, cuya conducta había sido considerada frívola en distintos asuntos de la corte. Beston intentó justificarse afirmando que su presencia en la cámara de la reina era para ver precisamente a ella, lo que provocó que la reina lo reprendiera y detuviera tales insinuaciones. Respecto a Brereton, los cargos nunca llegaron a concretarse. Sin embargo, la acusación más grave contra Sir Henry Norris también estaba vinculada a Madge Shoughton, insinuando que su compromiso con ella encubría una relación con la reina. Se atribuye a Ana Bolena un comentario dirigido a Norris: buscáis zapatos de hombre muerto, porque si algo malo le sucediera al rey me pretenderíais. Frase que podía interpretarse como una broma mal entendida o como una insinuación peligrosa que adquiría tintes de traición. El jurado reunido en Westminster Hall el 12 de mayo, compuesto a partir de informes de Middlesex y Kent, no consideró estas ambigüedades. Las normas legales de la época impedían la presencia de abogados defensores en casos de traición, y los 4 hombres fueron condenados a una muerte extremadamente cruel en Tyburn, con castigos que incluían ser destripados en vida, castrados y posteriormente desmembrados. Posteriormente, el 15 de mayo, tuvo lugar el juicio de Lord Rochford y la reina Ana en la gran sala de la Torre de Londres. El proceso no fue privado. Chapuis calculó la presencia de unas 2000 personas, organizadas en plataformas especiales.
Entre los 26 pares que actuaron como jueces se encontraban numerosos conocidos y parientes de los acusados, incluido el duque de Norfolk, tío de ambos, quien presidió el tribunal. También participó Lord Morley, suegro de Rochford, y Lord Percy, antiguo pretendiente de la reina, quien abandonó la sala alegando enfermedad antes del final del juicio. No era inusual que los parientes participaran en condenas de este tipo, como muestra el precedente del caso Buckingham. Esta práctica demostraba lealtad al rey y evitaba sospechas de traición. Thomas Boleyn, conde de Wiltshire, aunque eximido de condenar directamente a sus hijos, no mostró oposición a los acontecimientos y llegó incluso a denunciar las supuestas conspiraciones contra el rey. Norfolk, por su parte, presidió el juicio visiblemente afectado, aunque continuó con su deber. La reina fue juzgada primero y mantuvo una actitud serena. Según el heraldo Charles Wriothesley, respondió con prudencia y claridad a las acusaciones, defendiendo su inocencia con tal firmeza como si no fuera realmente culpable. Sin embargo, las pruebas presentadas no lograron provocar confesión alguna. Más adelante surgieron rumores adicionales, como una supuesta confesión en el lecho de muerte de Lady Winfield, o insinuaciones de que la reina había conspirado contra Catalina de Aragón o incluso contra el rey. No obstante, tales relatos carecían de consistencia y aparecían más como construcciones políticas que como hechos probados. En realidad, Ana Bolena nunca reconoció culpabilidad alguna y las evidencias en su contra se basaban en rumores y distorsiones. Era poco probable que pusiera en riesgo su posición o la del rey, de quien dependía completamente. Su comportamiento anterior tampoco indicaba promiscuidad, sino más bien cálculo político y control de su imagen pública. En el caso de Lord Rochford, las acusaciones de incesto con su hermana se sostenían en testimonios débiles, como el de Jane Rochford, quien habló de una indebida familiaridad. También se mencionaban comentarios vagos como su frecuente presencia en la habitación de su hermana, sin que esto constituyera delito alguno. Posteriormente, se utilizó en su contra una frase atribuida a la reina sobre la supuesta incapacidad del rey para mantener relaciones, lo que agravó aún más la situación política del proceso. Tras la sentencia, ambos aceptaron formalmente su condena, como era habitual en la época, aunque sin admitir culpabilidad real. Finalmente, el 17 de mayo, los 5 condenados fueron ejecutados en Tower Hill. Murieron proclamando su lealtad al rey, aunque solo Smeaton pidió perdón por sus faltas. Lord Rochford, con notable serenidad, se dirigió a la multitud diciendo: «Señores todos», empezó con voz vibrante, «vengo aquí no para predicar ni dar un sermón, sino para morir. Ya que la ley lo ha decidido, y a ella me someto». Luego exhortó a confiar en Dios y no en las vanidades del mundo, palabras que fueron recibidas con aprobación incluso por quienes poco antes habían apostado por su inocencia. La reina Ana vivía ya en una espera constante de la muerte, como si cada hora la acercara inevitablemente a su final. Después de la dignidad mostrada en el juicio, su conducta volvió a volverse inestable. Había momentos en que se mostraba muy contenta y llegaba a comer con apetito, mientras que en otros se quebraba en llanto. Según Kingston, su ánimo oscilaba sin control, unas veces deseaba morir con determinación y, poco después, rechazaba esa idea por completo. También alternaba entre la idea de retirarse a un convento, aún con cierta esperanza de vida, y la de hablar con naturalidad de su propia ejecución. En esos días finales incluso llegó a manifestar un humor oscuro. Cuando se le informó que había sido traído de Calais un verdugo experto en el manejo de la espada, más rápido y preciso que el habitual uso del hacha, la reina respondió con serenidad sorprendente. Comentó que le habían dicho que era un buen ejecutor y añadió que le parecía adecuado, pues ella tenía un cuello pequeño. Luego, con calma, se tocó el cuello que alguna vez había sido admirado por su belleza y, según el testimonio de Kingston, rió con el corazón. Él mismo señaló que había visto a muchos condenados morir con gran dolor, mientras que ella parecía mostrar una extraña mezcla de serenidad y aceptación. La mañana de su ejecución, el 19 de mayo, fue sacada temprano de sus aposentos en la Torre de Londres. Vestía con sobriedad, con una capa de armiño sobre un traje gris oscuro y una cofia blanca que recogía su cabello. Caminó acompañada por sus damas el corto trayecto hasta el lugar de la ejecución dentro del recinto de la torre. Iba con paso firme, sin desmayos ni escenas de desesperación, y muchos testigos observaron que parecía más tranquila que abatida, como si hubiera llegado a una forma de aceptación final. Antes de morir, pidió hablar. Con voz serena declaró que venía a someterse a la ley y que no acusaba a ningún hombre por su destino. Encomendó su alma a Dios y pidió por el rey, a quien describió como un príncipe noble y piadoso. Sus palabras fueron breves, claras y dichas sin rencor, con un semblante que algunos describieron incluso como levemente sonriente. Después, se arrodilló sobre el estrado.
Sus damas le retiraron el tocado, dejándole la cofia blanca que sujetaba su cabello oscuro. Le vendaron los ojos. En ese instante, la reina pronunció: «A Jesucristo encomiendo mi alma». Permaneció inmóvil, guiada únicamente por la voz del verdugo para colocar la cabeza en la posición correcta. Como el arma había sido escondida entre la paja del estrado, el ejecutor dio la señal y, en un movimiento rápido, descendió la espada de Calais. El golpe fue limpio y la ejecución, inmediata. La cabeza fue separada de un solo tajo. El silencio que siguió fue absoluto. Las damas recogieron el cuerpo con rapidez y cubrieron la cabeza con un paño blanco. Luego, el cuerpo fue trasladado apenas unos metros hasta la capilla de San Pedro a de Vincula, donde fue enterrada discretamente la desgraciada reina en un viejo cofre de flechas.